Bueno, hay que aclarar que para analizar un sistema de control es necesario desarrollar eh, de, un modelo matemático que exprese el comportamiento de dicho sistema. Sin embargo, en la práctica no se suele conocer la señal de entrada y lo más probable es que ésta sea de naturaleza aleatoria. Eh, También hay que aclarar que es importante tener una base para comparar el funcionamiento de estos sistemas, por lo cual se recurre a establecer unas señales de entrada de pruebas particulares para observar su comportamiento. Es decir, como sabemos que no hay en la práctica no sabemos cuál es la señal de entrada del sistema, entonces recurrimos a establecer unas señales de entrada de prueba, las cuales nos permite pues correlacionar el comportamiento de un sistema. ¿Listo? Bueno, entonces, listo. Lo siguiente entonces sería hablar de estas señales de prueba típicas. Generalmente son las funciones escalón, una función impulso y una función rampa. Son señales de prueba que se colocan a la entrada del sistema para observar su comportamiento. Estas señales se suelen usar debido a su simplicidad que nos permite realizar un análisis matemático sencillo comparado si se utiliza alguna señal, digamos, más compleja, qué sé yo, como una exponencial. eh, bueno, entonces, dependiendo de la forma de esta señal de entrada, el sistema al cual estará sujeto con mayor frecuencia, se va a determinar qué tipo de señal vamos a elegir. Por ejemplo, si las entradas al sistema suelen cambiar de forma gradual, es evidente que lo más conveniente pues es una función rampa, ¿no? Cuando poseemos variaciones de forma graduales eh, en la entrada del sistema. Por otro lado, si el sistema presenta constantes perturbaciones, es decir, como que empieza a haber vibraciones, oscilaciones, entonces lo más aconsejable es utilizar una función escalón que se expresa como u de t, u de t. En este caso es u de t sub 0 menos t porque la señal inicia en un tiempo t sub 0. Si t sub 0 es 0, entonces la señal empezaría desde acá, desde el origen del eje. Tenemos el delta, la señal impulso, que es la función Dirac. Entonces tenemos que es delta de t menos t sub 0. Igualmente, como está corrida, pues va un t sub 0. Y aquí por último tenemos la función rampa que es, bueno, u de t menos a, donde a es donde parte pues la señal, ¿no? En el punto donde parte. Listo. Bueno, entonces, bueno, teníamos que si a la entrada del sistema hay cambios de forma gradual en el tiempo, entonces nos conviene una rampa. Si el sistema está sujeto a perturbaciones, entonces una función escalón. Y si el sistema está sujeto a choques fuertes, entonces lo más aconsejable es pues un impulso, ¿no? Porque son cambios bruscos, ¿no? Que se dan de un momento a otro. Listo. Entonces aquí podemos ver las respuestas típicas a la salida del sistema dependiendo de la entrada que utilicemos. Por ejemplo, con una función impulso, que es el impulso de Dirac. Entonces aquí tenemos funciones que pues suelen tener este tipo de comportamiento, ¿no? Entonces colocamos aquí a la entrada esta función y pues y de t pues es la amplitud, ¿no? Entonces aquí vemos que dependiendo, estas son diferentes señales de salida del sistema, ¿no? Y dependiendo de la entrada pues vamos a tener digamos, como una correlación. Digamos como que la señal tiende a tener como un pico, ¿no? Igualmente aquí tienden a tener un pico, como un pico mucho mayor frente pues a las otras señales, por ejemplo en este caso, que la señal oscila. ¿Listo? Bueno, entonces ahora a un escalón. Entonces tenemos aquí el escalón y tenemos aquí dos sistemas donde utilizamos la misma señal de entrada. Entonces tenemos aquí, por ejemplo,
un sistema que no oscila, que llega y se estabiliza, y aquí un sistema que oscila y luego se estabiliza. Entonces tenemos dos tipos de respuesta típica. Listo. Entonces lo siguiente es hablar de la respuesta libre y forzada. Entonces, estos sistemas vienen pues, representados por unas ecuaciones diferenciales que pues expresan el comportamiento de dicho sistema. Estas ecuaciones poseen una solución completa que depende, que se puede, eh, que está compuesta por dos partes, ¿no? Entonces se divide en una solución homogénea y en una solución particular. La solución homogénea se obtiene al igualar la ecuación diferencial a cero, es decir, ignoramos pues la entrada, ¿no? Entonces esta solución homogénea también se suele llamar como solución complementaria. La solución particular se resuelve la ecuación diferencial teniendo en cuenta la función de entrada. Es decir, que la solución general del sistema va a ser igual a la solución homogénea más la solución particular. Bueno, la solución homogénea se conoce como respuesta libre, también es conocida como respuesta libre, y la solución particular como respuesta forzada. Bueno, aquí voy a mostrar un ejemplo, no voy a hacer mucho énfasis en este ejemplo, sino vamos a, pues, a ver de forma pues, rápida en qué consisten estas dos soluciones. Tenemos la siguiente ecuación. Entonces, la segunda derivada de y más 4 por la primera derivada de y menos 2 por y es igual a 2 por t al cuadrado menos 3t más 6. Entonces tenemos que la solución homogénea es cuando la entrada es igual a 0. ¿Listo? Bueno, entonces tenemos que esta ecuación tiene este tipo de forma, ¿no? Tenemos aquí la segunda derivada de x más un p de t por x', este p de t en este caso es una constante, más q de t por x es igual a 0. Entonces, bueno, entonces la solución general a esta ecuación es de este tipo. Esta es la solución general a este tipo de ecuación, que si vemos es esta misma. Solo que tenemos unas variables distintas, ¿listo? Entonces tenemos que C1 y C2 son unas constantes. X1 y X2 son funciones que van determinadas por las raíces de la ecuación, de esta ecuación. Entonces tenemos aquí los casos posibles. Digamos que si la raíz, la raíz 1 y la segunda raíz son diferentes y son reales, entonces la solución es de este tipo. X1 de t es igual a e por lambda 1 de t. Y x2 es e por lambda 2 de t. Estos lambda son las raíces. Tenemos que, si, que si las raíces poseen un término imaginario, entonces poseemos estas soluciones, ¿no? En términos de cosenos y senos. Por último, el caso en donde la primera raíz y la segunda raíz son iguales, entonces obtenemos una solución de este tipo. Eso tiene que ver mucho con el tema de funciones independientes, ¿no? De sistemas independientes. Por eso está T. Bueno, entonces continuemos. Ahora lo que hacemos entonces es obtener las raíces de esta ecuación. Y luego ver qué caso de estos es. Entonces, lambda al cuadrado más 4 lambda menos 2 es esta misma ecuación. Entonces, esto es una ecuación cuadrática, entonces tenemos que se puede expresar como menos b más o menos la raíz de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. Esto es para obtener las raíces, ¿listo? Entonces reemplazamos b, en este caso es 4, a en este 4 es 1 y c en este caso es menos 2. Entonces reemplazamos menos 4 más o menos la raíz cuadrada de 4 por 4 es 16, menos 4 hace 4 por 1 por menos 2, entonces da menos por menos más, entonces da 8. Listo, entonces obtenemos que las raíces van a ser, las dos raíces van a ser menos 2 más o menos la raíz de 6. Entonces, por un lado son positivas las raíces y por otro lado, lambda sub 1 es diferente a lambda sub 2, por eso está el más menos. Entonces esto nos conlleva al primer caso, este. Es decir que la solución
esta solución de la ecuación x de t va a tener esta forma. Entonces lo que hacemos aquí es reemplazar entonces la constante 1 por x1, que es esta, e por lambda sub 1 de t, en donde lambda sub 1 pues es aquí con el más, entonces menos 2 más raíz de 6 por t, que es este t, más la constante c2 por Euler menos 2 menos 2 menos raíz de 6 por t, que aquí sería se escoge el menos, y este sería entonces esta. ¿Listo? Listo, entonces aquí ya tenemos la solución homogénea o complementaria. Ahora vamos a obtener la solución particular del sistema. Entonces rápidamente, dependiendo de la entrada al sistema de g de x, pues vamos a tener diferentes ecuaciones, diferentes formas para la solución particular. Si vemos, la ecuación particular va a ser de la forma cuadrática, ¿sí? Que esa es la función a la salida. Tenemos que tiene entonces esta forma, ¿listo? Es una cuadrática. Entonces aquí hay una lineal, una cúbica, una seno, etcétera. Pero vamos a escoger esta porque tiene esta forma, ¿listo? Esta g de x tiene esta forma, es decir, esta. Entonces vamos a implementar. Entonces tenemos que la solución particular va a ser a de t al cuadrado más b de t más c. ¿Listo? Entonces, como tenemos dos derivadas, vamos a obtener esta derivada, la primera derivada, y pues ya la tenemos, para poder reemplazar en la ecuación y obtener la ecuación particular. Entonces derivamos, entonces este 2 baja y se le resta 1, entonces queda 2at. Aquí la derivada de t pues va a ser 1, entonces queda b y la derivada de una constante 0. Volvemos a derivar, entonces queda 2a, porque esto es una constante, ¿listo? Entonces luego reemplazamos estos valores, estas ecuaciones en la ecuación diferencial. Entonces tenemos que la ecuación dice así. Bueno, entonces dice 2t al cuadrado menos 3t más 6. Entonces 2t al cuadrado. Entonces, perdón. Esto se coloca aquí 2t al cuadrado menos 3t más 6. Pero aquí entonces tenemos que la ecuación es esta, que es la segunda derivada de y más 4 por la primera derivada menos 2y. Entonces primero aparece la segunda derivada de y. Entonces tenemos que la segunda derivada es 2a. Luego más 4 por la primera derivada de y. Entonces que vendría siendo esta, la solución particular. Luego menos 2 por y, donde y es esto. Esto va a ser igual a 2t al cuadrado menos 3t más 6. Entonces ya tenemos la ecuación. Ahora vamos a obtener los valores de a, b y c que satisfacen esta ecuación. Listo. Bueno, entonces tenemos que la única t al cuadrado que hay acá. Bueno, aquí lo que hago es pues ordenar. Entonces los t al cuadrado pues únicamente estás acá, menos 2at al cuadrado. Ahora es los que van con t. Entonces queda bt, queda aquí 8at, que son estos. Y las constantes, que es esta 2c, este 4b y este 2a. Listo, que es esto acá. Listo. Entonces ahora lo que hacemos es igualar términos. Este t al cuadrado con este t al cuadrado. Entonces tenemos menos 2at al cuadrado es igual a 2t al cuadrado. Entonces, para satisfacer esta ecuación, entonces a tiene que ser igual a menos 1. Si a menos 1, entonces menos 2 por menos 1 da 2t al cuadrado, que es igual a esto. Listo, ahora reemplazamos los que tienen t. Vemos aquí y la igualamos a esto. Entonces menos 2b más 8a por t es igual a menos 3t. Entonces tenemos que menos 2b más 8a, que 8a a es menos 1, entonces multiplicamos 8 por menos 1, entonces da menos 8, debe ser igual a este menos 3. Entonces b corresponde a un valor de 5 medios para satisfacer la ecuación. Por último, entonces igualamos las constantes, estas constantes deben ser igual a 6. Entonces 2a más 4b menos 2c es igual a 6. Entonces reemplazamos a, que es menos 1, reemplazamos a b, que es 5 medios, y c es lo que vamos a obtener. Finalmente obtenemos un valor de 1.
Entonces, por último, tenemos que la solución general es igual a la solución complementaria o homogénea más una solución particular. La solución homogénea la encontramos que era de esta manera. Y la ecuación particular tenemos que es de esta manera, que es esto. Es reemplazar, es esto, es esta ecuación que obtuvimos acá. La ecuación YP, que es la ecuación particular. Y lo que hacemos es reemplazar pues los valores que obtuvimos finalmente. A, B y C. Eso es lo que hacemos. Entonces tenemos A que es menos 1, B que es 5 y medios y C que es 1. ¿Listo? Aquí hay que resaltar que C1 y C2 son unas constantes y esas constantes se calculan con unas condiciones iniciales del problema. Que por ejemplo se dice que no, digamos en el caso de un circuito, se dice que en el tiempo t el condensador tiene un voltaje igual a 0, entonces B el voltaje en t igual a 0 es igual a 0 el voltaje. Entonces es básicamente va por este lado la parte de condiciones iniciales. Con eso obtenemos las constantes C1 y C2. Listo. Ahora pasamos a hablar de la respuesta transitoria y respuesta permanente. Entonces, bueno, primero, entonces decir que un sistema consta de dos respuestas, la respuesta transitoria y esta que es la respuesta permanente. Esta respuesta transitoria abarca un intervalo en un estado inicial, que sería acá un estado inicial, hasta un estado final, que vendría siendo este. Entonces el estado inicial y el estado final. La respuesta permanente, que también la conocemos como transitoria, hace referencia a la salida del sistema cuando el tiempo es muy grande o tiende a infinito. Es decir, cuando el sistema se estabilice. Fíjense en que aquí el sistema ya se estabilizó, entonces esta zona es la permanente. Y la transitoria es cuando hay unos picos y la señal, pues antes de estabilizarse, ¿sí? Bueno, ahora hablamos de la estabilidad. Bueno, para hablar de estabilidad primero hay que hablar de equilibrio. Entonces un sistema está en equilibrio si en ausencia de alguna perturbación o alguna señal de entrada, la salida permanece en el mismo estado. Listo. Por otro lado, ahora sí, si un sistema decimos que es estable, si la salida termina por regresar a su estado de equilibrio cuando el sistema está sujeto a una condición inicial. Aquí tenemos un sistema estable que llega y se llega a un estado de equilibrio o a un estado estable. ¿Sí? Una señal inestable es inestable si la salida diverge sin límite a partir de su estado de equilibrio. Es decir, que fíjense que la señal empieza a crecer o algo así, nunca llega a un momento en donde se estabiliza, ¿sí? Que llega, como en este caso, que empieza y ya se estabilizó y se estabiliza. Aquí llega y crece y crece y crece y la señal no llega como a un valor promedio, por así decirlo, a un estado de equilibrio. Entonces, esta es pues sería la representación gráfica de estos sistemas. Aquí tenemos pues una señal impulso. Bueno, entonces aquí tenemos, para seguir hablando de esto, pues tenemos este sistema. Digamos, aquí tenemos un sistema de primer orden, que sería este sistema, ¿listo? Entonces tenemos unos polos. Los polos es cuando el denominador de la función da 0. Los ceros es cuando el numerador se obtienen ceros, ¿listo? Entonces aquí, fíjense que el polo solo hay un polo, porque la ecuación es de primer orden. Entonces cuando S es igual a menos esta constante, que se me olvidó la letra omega, creo que es, no, gamma, S menos gamma, entonces vamos a obtener el primer polo. ¿Listo? Entonces este sería el polo. Y obtenemos que bueno, es un polo real. Entonces obtenemos que nos da acá, primer polo, en este cuadrante. O sea, tenemos aquí, entonces aquí tenemos una parte imaginaria, si vemos es un polo real, no hay parte imaginaria, y está en el lado negativo. Cuando obtenemos la señal en esta parte, en este sector, los polos, decimos que que el sistema va a ser estable, ¿sí? Entonces aquí tenemos los polos y los polos se representan con una X en estos diagramas, ¿listo? Más adelante vamos a entrar más a fondo en estos temas aquí, pues para ver básicamente eh, qué es este término de estabilidad en sistemas de control. Entonces aquí tenemos diferentes polos, por ejemplo, y los ceros se representan con una
con un circulito, ¿listo? Bueno, entonces aquí por ejemplo en un sistema de segundo orden, tenemos digamos esta ecuación, S más alfa al cuadrado más beta al cuadrado. Entonces tenemos que el polo S1 y S2, fijémonos que hay dos polos. Entonces cuando S1 y S2 es igual a menos alfa, a un menos alfa, pues esto se va a ir a cero, ¿no? Si es menos alfa. Y aquí obviamente pues también tiene que haber una parte, una parte de beta para que la ecuación se vaya, ¿verdad? Bueno, entonces cuando obtenemos que S1 y S2 es menos alfa más o menos beta, más o menos porque son dos, más o menos beta por la parte imaginaria, entonces tenemos que el sistema pues se generan unos polos porque hacen que el denominador sea cero, ¿cierto? Bueno, entonces esto lo reemplazamos aquí como una cuadrática, o sea, este menos alfa, si vemos este menos alfa, digamos, si reemplazamos aquí este menos alfa, se va con este alfa, luego este beta por j lo elevamos al cuadrado, entonces obtenemos que j a la menos 1 pues es menos, entonces digamos cuando es beta por menos 1 al cuadrado, pues obtenemos pues el valor negativo, digamos cuando lo tenemos aquí. ¿Listo? Entonces ambos, entonces por eso está este complementario, ¿no? Ve, perdón, por eso está esta parte imaginaria para que el resultado aquí nos dé un menos beta, un menos beta. Entonces este beta se nos va con este beta al cuadrado, se nos va con este beta al cuadrado, o sea, menos beta al cuadrado más beta al cuadrado, nos va a dar un cero. Es por eso que tiene esta parte imaginaria. Que se dicen que son dos polos complejos conjugados. Conjugados es que es cuando él tiene parte imaginaria y uno es positivo y el otro es negativo, su parte imaginaria. Entonces tenemos aquí los polos. Tenemos aquí una X, aquí otra X. Entonces decimos que la parte imaginaria, la parte real es igual, menos alfa. Y la parte de los polos eh, tenemos que es imaginario positivo e imaginario negativo, que son estos dos. Entonces ustedes pueden verifiquen esto, que al reemplazar esta función acá, obtenemos un menos beta al cuadrado y hace que se nos vaya. Entonces para que puedan ver bien por qué este j. Listo. Entonces, esto lo vemos para ver pues la parte de cuando un sistema es estable o inestable. Entonces, aquí tenemos un sistema estable. Entonces, tenemos que el polo debe estar en este cuadrante o en esta parte del diagrama de polos y ceros. ¿Listo? Listo. Entonces, aquí tenemos pues una función de este tipo de sistema estable. Limitadamente estable o críticamente estable es cuando obtenemos los polos aquí en el origen, cuando la parte real es cero. ¿Listo? Se puede obtener un imaginario, pero la parte real es cero. Entonces lo obtenemos, puede ser en cualquier parte de este eje, encima de este eje. Aquí tenemos una función escalón y entonces aquí obtenemos un sistema, digamos, estable. Aquí tenemos un críticamente estable, un marginalmente estable, que él intenta oscilar. Intenta oscilar, pero no oscila. Intenta ser inestable, pero no. Bueno, un sistema, o sea, el límitamente estable es que está entre sí es estable y no es estable. O sea, nos movemos un poquito más hacia la derecha y se nos convierte en un sistema inestable. Si nos movemos un poquito más a la izquierda, se convierte en un sistema estable. Listo, en el sistema inestable los polos nos dan en esta parte de la gráfica, todo este cuadrante, en este cuadrante y en este cuadrante. Entonces aquí tenemos una función tipo similar a una rampa y tenemos aquí pues el sistema inestable. Entonces vemos que él empieza a oscilar y va creciendo las oscilaciones y nunca, digamos, llega a establecerse un valor. Mientras que aquí en el sistema estable sí, él llega y ya aquí en cero llegó y se estabilizó. Entonces aquí tenemos los polos. Entonces en este cuadrante veamos que nos dan hacia este lado, ¿sí? Son positivos, cuando alfa nos da valores positivos. Y aquí alfa nos da valores negativos en la parte real. Y pues el marginalmente estable, pues tenemos que están sobre el eje
imaginario. Listo, esto es todo por hoy.